En el funeral de mi esposa Caroline no fue nadie más que yo. Me llamo Julian, tengo 70 años, y me quedé solo bajo la fría lluvia de noviembre mientras bajaban su ataúd a la tierra. La capilla estaba vacía. Solo yo, un joven sacerdote nervioso y 45 años de recuerdos sellados en una caja de madera de cerezo. Saqué el teléfono por reflejo. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. Mi pulgar, moviéndose por inercia, abrió Instagram. Allí estaba mi hija Melissa, de 38 años, sonriendo en un yate en Miami, con gafas de sol, una copa de champán en la mano, etiquetando una marca de vodka. Lo había publicado hacía 3 horas. Deslicé. Mi hijo Nathan, de 42, sostenía un trofeo plateado en un torneo de golf en Palm Beach. Esa sonrisa triunfadora que yo le había enseñado brillaba bajo el sol de Florida. Publicado hacía 5 horas. Eligieron las fiestas. Eligieron el sol en lugar de la despedida de su madre. Pensaban que yo era solo un viejo triste y roto. Creían que era débil, alguien a quien manejar. No tenían idea de lo que acababan de desatar. A la mañana siguiente, cuando por fin sonó el timbre, ya estaba preparado. Eran las 10. Abrí la puerta. Allí estaban Nathan y Melissa, sin vestir de negro. Nathan llevaba un polo azul marino con el logo de su exclusivo club de golf. Parecía que iba a cerrar un trato. Melissa vestía un conjunto color crema de yoga que probablemente costaba más que mi primer coche. Llevaba el cabello en un moño perfecto, como recién salida de un retiro de meditación. Traían una bandeja de cartón con cafés y una bolsa de panadería francesa. «Buenos días, papá», dijo Nathan, pasando a mi lado como si nada. Traía el olor de un perfume caro. «Trajimos desayuno», añadió Melissa, dejando frente a mi sitio habitual en la mesa un café grande con leche de avena. «Sin azúcar, justo como te gusta». Esa amabilidad calculada, diseñada para ablandarme, me supo a ácido. Me senté. La casa estaba sofocantemente silenciosa. Esa era la cocina de Caroline. Debería oler a sus galletas de mantequilla, a su risa. Ahora solo olía a engaño. Nathan se sentó frente a mí y carraspeó. «Escucha, papá», empezó, con una voz empapada de falsa compasión, «sobre lo de ayer». Lo miré en silencio. «Lo siento tanto». Estaba atrapado. Era el cierre del trimestre, la reunión con los accionistas. Cerrábamos un trato de 9 cifras. No podía moverlo. Soy el director general, tenía que estar. Me miró con los ojos de Caroline, pero ya no quedaba calidez, solo cálculo. La empresa, la que construí desde cero con sudor y tablones, el legado que le había entregado confiando en que lo honraría. «Ya sabes cómo era mamá», añadió clavándome el cuchillo, siempre tan práctica. Melissa, que había estado mirando el teléfono, al fin alzó la vista. «Y mi evento era benéfico, papá, una gran recaudación de fondos. Conseguimos muchísimo dinero para niños o algo así», dijo, moviendo la mano sin interés. Era esencial para mi imagen de marca. Mi contrato me obligaba a ir. Imagen de marca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miré a mi hija. A sus 38 años, era una construcción de filtros y patrocinios. Recordé a la niña de 5 que lloró 3 días seguidos cuando murió su gato, que se negaba a dejar la pequeña tumba que cavamos en el jardín. «¿Dónde se fue esa niña?», pensé. «Imagen de marca», repetí con voz áspera. «Sí, papá. No lo entiendes. Es mi trabajo». «Es complicado», respondió mientras bebía de su café. «En fin, estoy devastada. Es horrible. Todo pasó tan rápido. Tan rápido». Caroline luchó contra el cáncer durante 8 meses de dolor insoportable. 8 meses de quemaduras químicas, noches sin dormir y esperanzas rotas. 8 meses en los que le tomé la mano, le di de comer cuando ya no podía y vi desaparecer a la mujer que amaba. 8 meses en los que Nathan estaba saturado de reuniones y Melissa tenía un viaje patrocinado que no podía cancelar. Enviamos flores,
interrumpió Natán, como si eso lo resolviera todo. Una corona enorme, muy elegante, la mejor. Recordé esas flores. Las entregaron en la funeraria. Una cinta brillante decía de Natán y Melissa. Ni siquiera se habían molestado en pedirlas ellos mismos. Papá, debemos ser prácticos, dijo Natán, dejando atrás la falsa compasión y adoptando ese tono impaciente tan suyo. ¿A qué te refieres? ¿A qué? Dijo, lanzando una mirada ensayada a Melissa. Debemos arreglar lo del patrimonio, por el bien de la familia. Se levantó, fue hasta el maletín caro que había dejado junto a la puerta y lo colocó sobre la mesa. El chasquido de los cierres metálicos resonó en la habitación. Era el maletín que le regalé al graduarse del máster, $2000 en cuero italiano. Creí que era una inversión en su profesionalismo. Ahora solo veía codicia. Sacó una carpeta gruesa de cuero y la deslizó hacia mí. ¿Qué es esto? Pregunté. Los documentos de mamá, dijo, con ese tono serio fingido. Nuestro abogado, Paul, los redactó. Es simple. Como esperábamos, ella te dejó todo. Pausó. Sin embargo, añadió, hay una estructura financiera compleja que mamá y yo configuramos hace unos meses. Sentí la sangre helarse. Hace unos meses, cuando ella ya estaba débil, mientras yo contaba sus pastillas sin notar a los buitres rondando mi casa. ¿Un fideicomiso? Intervino Melissa al instante. ¿Para proteger los activos? Exacto, asintió Natán, un fideicomiso para nosotros. Ya sabes, los fondos universitarios de los nietos, las inversiones. Mamá quería asegurar nuestro futuro. Abrió la carpeta en una página marcada con una etiqueta amarilla de firme aquí. Todo está listo. Pero, como eres el heredero principal de mamá, el fideicomiso solo necesita tu firma para activarse, para liberar los fondos. Es solo una formalidad. Colocó una pluma cara sobre los papeles. Miré la página. Palabras legales bailaban ante mis ojos. Fideicomiso familiar Miller. Beneficiarios, Nathan Miller y Melissa Miller Grant. Desembolso inmediato tras la firma. Necesito liquidez, papá, dijo Natán, con tono tenso al ver que no me movía. ¿Para qué? Pregunté. ¿Cómo que para qué? Es nuestro dinero. Mamá quería esto. Tengo inversiones planeadas. La empresa necesita capital para un nuevo proyecto en Texas. ¿La empresa está en problemas? Pregunté, alzando la vista. No, respondió demasiado rápido. La empresa va bien, genial. Esto es solo para expandir. No necesitas preocuparte. Estás jubilado. Solo firma. Melissa puso su mano sobre la mía. Su piel estaba fría, sus uñas perfectamente cuidadas. Por favor, papá, susurró con ojos vacíos, no lo hagas difícil. Estamos de luto. Ni una lágrima. Solo queremos cumplir los deseos de mamá. Cumplir los deseos de mamá. Pensé en los verdaderos deseos de Caroline, ver jugar a sus nietos al fútbol. Melissa decía que era demasiado sucio. Tener una cena familiar sin teléfonos. Nathan siempre tenía una llamada. El silencio en la cocina solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pie, regalo de bodas de los padres de Caroline. Sonaba como una bomba. Miré a esos dos desconocidos que había criado. Natán tamborileaba la pluma cara sobre la mesa. Melissa revisaba su reloj inteligente. No vinieron al funeral. Vinieron por el dinero. Una ira fría y aguda, algo que no había sentido en mis 70 años, me subió por el pecho. Empujé la carpeta hacia ellos. No. La palabra fue baja, pero sonó como un disparo. ¿Qué dijiste? Preguntó Natán, perdiendo la sonrisa. Dije que no. No voy a firmar. Déjalo aquí. Necesito tiempo. La impaciencia de Natán estalló. Ya no era un director general de 42 años. Era un niño mimado. No necesitas tiempo, escupió inclinándose hacia mí.
No entiendes. No es una petición. Es nuestro dinero. Mamá lo prometió. No puedes hacer esto. Me levanté. Sentí cada uno de mis 70 años, pero también una fuerza que creí perdida. Sí puedo, dije. Y lo haré. Ahora quiero estar solo. Les di la espalda y caminé hacia mi despacho. «Te vas a arrepentir, viejo», gritó Nathan. Cerré la pesada puerta de roble. El golpe seco fue el sonido más satisfactorio que había escuchado. Sabía exactamente a quién debía llamar. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, haciendo vibrar el marco del despacho. El temblor subió por el suelo hasta mis pies. Mis manos temblaban, pero ya no era por tristeza, sino por adrenalina. Una concentración fría y nítida que no sentía en años. Me senté en mi escritorio, el robusto mueble de roble donde había firmado los contratos que construyeron nuestra vida. Allí donde Caroline se sentaba en el borde para masajearme los hombros cuando trabajaba hasta tarde. Abrí mi vieja libreta de direcciones de cuero, con los dedos aún manchados de tierra del jardín. Encontré el número que buscaba. Paul Jacobson. Había sido mi abogado durante 35 años. Se encargó de fundar mi empresa y de la compra de esta casa. Un hombre bueno, honesto. Marqué su número privado. Sonó 2 veces. Paul Jacobson. Paul, soy Julian. Hubo una pausa, y luego su voz, normalmente profesional, se suavizó con auténtica tristeza. Julian, por Dios. Lo siento muchísimo por Caroline. Es una pérdida enorme. Iba a llamarte esta tarde. ¿Cómo lo llevas, amigo? No lo sé, Paul, respondí, mi voz sonaba lejana. Por eso te llamo. ¿Estuvieron aquí? ¿Ellos? Preguntó con confusión. Nathan y Melissa. Ah, bueno, me alegra que te acompañen. Es bueno que no estés solo. No vinieron a acompañarme, Paul, dije. Trajeron documentos. Le expliqué toda la escena, la llegada a las 10, la ropa de yoga y el polo de golf, los cafés, las disculpas vacías por faltar al funeral y luego la exigencia. Trajeron un documento, Paul. Un fideicomiso familiar Miller. Dijeron que Caroline lo había creado con ellos hace unos meses, cuando estaba enferma. Que solo necesitaba mi firma para liberar los fondos. El silencio al otro lado fue absoluto. Podía oír el zumbido del impresor en su oficina. «¿Paul? ¿Estás ahí?» «Estoy aquí, Julian», respondió, su voz totalmente distinta, fría, precisa, con el filo de un abogado que acaba de oler un incendio. ¿Un fideicomiso de hace unos meses? Eso dijeron. Dijeron que tú lo habías hecho, que era una formalidad. Julian, dijo Paul con tono grave, eso es una completa mentira. No he redactado ningún fideicomiso nuevo para Caroline ni para ti desde hace más de 5 años. Ni para tus hijos ni para nadie. Sentí el estómago encogerse. ¿Y el testamento? El que sí redactamos. El testamento está exactamente como lo dejamos, aseguró Paul con firmeza. Es simple. A prueba de todo. Caroline te dejó todo, Julian. El 100%. La casa, las acciones, los ahorros, sus joyas personales. Eres el único beneficiario y el albacea. Tus hijos solo aparecen como beneficiarios secundarios en caso de que tú hubieras fallecido antes. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo, tan intensa que las rodillas me temblaron. Pero enseguida llegó la confusión. Entonces, ¿qué era ese documento, Paul? ¿Qué querían que firmara? Por lo que dices, contestó mientras lo imaginaba caminar de un lado a otro, intentaban que renunciaras a tu herencia, que transfirieras tus bienes, los que acabas de recibir de Caroline, a un fideicomiso controlado por ellos. ¿Firmaste algo? No. Les dije que necesitaba tiempo. Les pedí que se fueran. Bien, exhaló Paul con alivio. Muy bien. Gracias a Dios. No firmes nada de lo que te den, Julian. No pongas ni una inicial.
Ni siquiera aceptes otro café de ellos. Esto es gravísimo. Nathan dijo que necesitaba liquidez. Recordé, con asco. Dijo que era para la empresa, para expandirse. ¿La empresa? La voz de Paul se endureció. Julian, yo mismo te ayudé a estructurarla. Está diseñada para ser autosuficiente. Tu jubilación está completamente separada de las operaciones. Ese era el propósito, protegerte a ti y a Caroline. Su silencio lo dijo todo. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio hijo? Paul, dije con voz baja, no fueron al funeral. Hubo un silencio largo. Cuando habló, su voz era de acero. Ya veo. Entonces no es duelo. Es acción. Es premeditado. ¿Qué hago? Nada, ordenó. Eres un viudo en duelo. Deja que yo sea el abogado. Haré algunas averiguaciones. Revisaré los registros de la empresa. Verificaré con los bancos. Pero, Julian, hay algo que me lleva inquietando semanas. Una corriente helada me recorrió. Si Paul estaba inquieto, era grave. ¿Qué pasa, Paul? ¿Qué ocurre? Suspiró, agotado. Julian, no sabía cómo ni cuándo decírtelo. Respeté su deseo, pero ahora, con lo que me cuentas, creo que debes saberlo. Tienes derecho a saberlo. ¿Saber qué? Pregunté, con los nudillos blancos. ¿De quién hablas? De Caroline, dijo en voz baja. Sentí el corazón detenerse. ¿Qué pasa con ella? ¿Firmó algo para ellos antes de morir? ¿La presionaron? No, respondió rápido. No de la forma en que piensas. El testamento que hicimos está intacto, tal como te dije. Eres el único beneficiario y el albacea. Pero hace unas semanas, unas 3 antes de fallecer, Caroline hizo un cambio. ¿Qué cambio? Firmó un codicilo, dijo, usando el término legal que me sonó helado. ¿Un codicilo? ¿Qué es eso? Un anexo, sí, una adición legal al testamento existente. No lo invalida, pero puede modificar o añadir disposiciones. Una oleada de náusea me invadió. Entonces, cedió. Lo cambió. Les dejó el fideicomiso. No me lo dijo. La traición que sentía por mis hijos fue eclipsada por algo peor. Caroline y yo nunca tuvimos secretos. En 45 años, jamás. Julian, cálmate, me frenó Paul. Ese es justamente el problema. No sé qué dice ese codicilo. Apreté el borde del escritorio. El roble parecía tambalearse. ¿Cómo que no lo sabes, Paul? Has sido nuestro abogado durante 35 años. Has manejado cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo que no lo sabes? Ese era el momento. Podía sentir la tensión vibrando a través de la línea. Paul estaba eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Porque ella no me usó, dijo. Su voz era profesional, plana, pero yo lo conocía. Oí la ofensa personal que intentaba ocultar. Fue con otra abogada, Julian. Alguien de quien nunca había oído hablar, un despacho sin relación conmigo. Solo tengo un nombre. Una tal señorita Díaz. Díaz. El nombre no me decía nada. Sonaba a otro mundo. Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué a tus espaldas, a mis espaldas? No lo sé, Julian, dijo Paul. ¿De verdad que no? Me llamó. Me informó, como cortesía profesional, que iba a ejecutar un codicilo y que yo no debía intervenir. Dijo que era un asunto privado. Asunto privado. Me puse en pie, la silla chirrió contra la tarima. Nosotros no teníamos asuntos privados, ni con el dinero ni con la familia. ¿Qué más dijo? Paul, dímelo. Paul respiró hondo. Pude imaginarlo en su despacho, pellizcándose el puente de la nariz. Esto no te va a gustar, Julian. Fue muy específica. Me hizo prometer.
Sabía que se estaba muriendo y me hizo prometer que no mencionaría la existencia de ese codicilo a nadie. Pausó y soltó el golpe final. Especialmente a ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Especialmente a mí. No, ¿no decírmelo? Mi voz se quebró. No hasta que todo hubiera terminado, continuó Paul, con la voz cargada del peso de una promesa. Fue explícita. Paul, me dijo, si me pasa algo, no le digas a Julian lo de Díaz. No hasta que el funeral haya terminado del todo. No hasta que esté bajo tierra. Tiene que poder llorar primero. Esas fueron sus palabras exactas, Julian. Me desplomé en la silla. La mente me daba vueltas. Mis hijos intentando robarme la herencia y mi esposa, mi Caroline, pasando sus últimos días ejecutando una maniobra legal secreta. Un secreto protegido con una abogada que nunca había conocido y una promesa arrancada a mi amigo más antiguo. Un secreto que quería mantener hasta ahora. El despacho, mi refugio, de pronto parecía una trampa. Díaz. Especialmente no a ti. No hasta después del funeral. Las palabras de Paul resonaban en el silencio sofocante. La mente, entumecida por el duelo esa misma mañana, ahora corría tratando de armar un rompecabezas que ni sabía que existía. Pensé en esas últimas semanas. La cama de hospicio en el salón, el olor a antiséptico y las velas con aroma a vainilla que Caroline amaba librando una batalla perdida. Estaba tan débil que apenas podía sostener un bolígrafo, y menos aún orquestar una maniobra legal compleja. Sus manos, las que sostuve durante 45 años, estaban delgadas, amoratadas por las vías y temblaban sin parar. Y yo era un desastre. Tan concentrado en su dolor, en su medicación, en darle comodidad, que no vi nada más. Estaba, como Natán tan amablemente señaló, demasiado emocional. Lo recordé con claridad. Un martes de hace alrededor de un mes, Natán apareció, no con flores, sino con su maletín. Me encontró en la cocina, forzando la vista para leer la letra minúscula de un frasco nuevo. «Papá, tienes un aspecto terrible», me dijo, no sin cierta amabilidad. «No puedes con todo esto. Déjame ayudarte». Me dijo que se haría cargo de la carga financiera, que yo me centrara en mamá, que él pagaría facturas, seguros, planificación patrimonial, solo para que todo quedara en orden. Me dijo que estaba demasiado implicado, demasiado emocional para manejar números y, agotado y roto, le di las gracias. Le creí. Me alivió pasar ese peso a sus fuertes hombros de 42 años, los hombros del director que yo formé. El estómago se me encogió. Debió presionarla. Claro que sí. La encontraría sola, débil y vulnerable, mientras yo lavaba sus sábanas abajo o lloraba en el jardín. Debió llevar sus papeles, quizá ese asqueroso fideicomiso familiar, e intentar obligarla a firmar. Podía verlo, mi propio hijo, de pie junto a su madre moribunda, hablando de liquidez y legado. Tenía que ser eso. Ese debía ser el secreto. Pero no encajaba. Si Natán la hubiera forzado a firmar algo, ¿por qué haría ella un codicilo secreto? ¿Y por qué usar a otra abogada si lo que quería era detenerlo? ¿Por qué no decírmelo? ¿Por qué no decirle a Paul, nuestro protector de 35 años? ¿Por qué contratar a una desconocida? ¿Por qué, Caroline? ¿Por qué Díaz? ¿Y por qué, por amor de Dios, yo era precisamente de quien se guardaba el secreto? No llamé de vuelta a Paul. Me quedé sentado con el nombre Díaz ardiéndome en la cabeza. Mis hijos eran ladrones. Mi esposa tenía un secreto. Y yo era el único que no conocía el juego. Encontré el despacho Díaz Legal Services con una búsqueda rápida. No estaba en el distrito de rascacielos donde Paul tenía su oficina en la esquina. Estaba en un pequeño edificio de ladrillo, 3 pueblos más allá, encajado entre una panadería y una tintorería. Conduje mi Mercedes, ese que Natán siempre decía que era demasiado viejo, y aparqué en la calle. La oficina estaba en el segundo piso, tras una escalera estrecha. El rótulo de la puerta era de plástico negro con letras blancas. Díaz, abogada.
La sala de espera eran solo 2 sillas y una mesita con revistas de hace 6 meses. Un joven levantó la vista desde un escritorio grande. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver a la señorita Díaz, dije. Me llamo Julian Miller. No tengo cita. Un momento. Desapareció tras una puerta. Oí una voz amortiguada y luego reapareció. La señorita Díaz puede recibirle ahora. El despacho al que entré era minúsculo, abarrotado de expedientes y libros de derecho. No había arte caro ni vistas de la ciudad, solo una ventana a una pared de ladrillo. Detrás de un escritorio grande y desordenado estaba sentada una mujer de 50 y tantos. Ojos agudos, canas recogidas en un moño severo, blusa sencilla. No se levantó. Me miró con una expresión inescrutable. Señor Miller, dijo con firmeza. Me preguntaba cuándo llegaría. Me quedé en mitad de la sala. ¿Me estaba esperando? Lo estaba, respondió. Señaló la única otra silla, cubierta de archivos. Siéntese, por favor. Aparté los expedientes y me senté. Su esposa, dijo inclinándose hacia adelante, era una mujer excepcionalmente inteligente. ¿Mi esposa, Caroline? Sí, respondió, con una leve, casi imperceptible sonrisa. Muy lista y muy meticulosa. Abrió un cajón y sacó un sobremanila tamaño carta. Estaba cerrado. Mi nombre, Julian, estaba escrito al frente con la caligrafía elegante y familiar de Caroline. Me indicó que se lo entregara, dijo la señorita Díaz, pero solo cuando el funeral hubiese concluido y solo si venía usted solo. Deslizó el sobre por el escritorio. Era pesado, demasiado para ser solo una carta. ¿Qué es? Pregunté, con la mano temblando al rozar el papel. Una carta, dijo. Y una memoria USB. Se levantó, fue a la pequeña ventana y miró el ladrillo. Caroline fue muy clara con las instrucciones, señor Miller. Estaba bajo presión, pero no era débil. Volvió la vista hacia mí. Lo llamó su verdadero seguro de vida. Conduje de regreso como en trance. El sobremanila pesaba en el asiento del copiloto como una bomba. La casa estaba fría al entrar. El silencio de la mañana había sido vacío, este era denso, cargado de secretos. No encendí las luces. Fui directo al despacho y me senté. Durante un buen rato solo miré el sobre, su letra, Julian, solo mi nombre. Mis dedos pelearon con el broche metálico. Lo abrí. Dentro había una pequeña memoria USB plateada y una carta y varias hojas dobladas. Su papelería favorita, papel crema grueso con hortensias azules en la cabecera. Desplegué las páginas. Su letra, antes firme y fluida, estaba delgada y temblorosa, pero era inconfundiblemente suya. Inspiré hondo y empecé a leer. Mi queridísimo Julian, mi amor, si estás leyendo esto es que me he ido y ha sobrevivido al funeral. Y lo siento. Lo siento por todo. Pero, sobre todo, por este secreto. Por favor, mi amor, tienes que perdonarme. Lo que he hecho ha sido para protegerte, no para traicionarte. Sé que estás en tu despacho ahora mismo sintiendo que te he mentido. Sientes lo mismo que sentiste cuando te dije que había comprado aquel ridículo coche rojo en el 95 sin consultarte. Pero esto no es aquello. Es distinto. Se me escapó una risa dolida. Aquel coche rojo. Lo condujo un mes antes de admitir que lo odiaba. He guardado esto porque conozco tu corazón. Tu corazón grande, hermoso y confiado. Ese corazón que siempre quiso ver lo mejor en nuestros hijos, incluso cuando yo dejé de verlo hace años. He estado cubriéndolos durante tanto tiempo, Julian, en silencio, esperando que cambiaran, esperando que despertaran y fueran los hijos que criamos, no los monstruos en que se han convertido. Pagué las tarjetas de Melissa 2 veces. Invertí en proyectos de Nathan que sabía que solo financiaban su estilo de vida y el de su esposa. Lo hice por paz. Para ahorrarte el dolor de la verdad. Pero me equivoqué. No te protegía,
Les facilitaba el abuso. Apreté las hojas hasta arrugar los bordes. Sé que estás solo, Julian. Sé que no fueron. No te sorprendas. Sabía que no irían. Hace tiempo que lo sé. No son como nosotros. Miden el amor en dólares. Nos ven, te ven, como una cuenta que gestionar, una herencia que acelerar. Cuando recibí el diagnóstico final, el real, el que mantuvimos entre nosotros, supe que tenía que actuar. Supe que en cuanto yo faltara, irían a por ti, la casa, la empresa, el dinero que ganamos nosotros, no ellos. No podía permitirlo. No podía dejarte indefenso. Y sabía que estabas demasiado roto para pelear. Cederías por un minuto de paz. Les darías todo con tal de que dejaran de gritar. Como cuando Nathan rompió aquel jarrón antiguo y culpó a Melissa, tú solo querías que terminara. Siempre quisiste paz. Así que hice lo que tuve que hacer, en secreto. No podía usar a Paul. Paul es tuyo, es tu amigo. Te lo habría contado para protegerte y la guerra habría estallado demasiado pronto. No podía arriesgarte. Necesitaba a alguien que no vieran venir. Alguien de fuera, alguien dura. Encontré a la señorita Díaz. No es como nosotros, Julian. No es conciliadora. Es peleadora. Y necesitaba a una peleadora. Perdóname por acudir a una desconocida, pero era la única en quien podía confiar para esto. La única que no estaba cegada por 40 años de historia familiar. La única que vio lo que era abuso financiero. Sabía que vendrían a ti enseguida, que traerían papeles, que te presionarían, te intimidarían, intentarían confundirte en tu duelo. Lo siento, Julian, por no poder estar ahí para protegerte de eso, pero hice lo siguiente mejor, te dejé un arma. Esta carta es una parte, pero la verdad, la prueba, está en la memoria USB. Ahora tienes que ser fuerte, más que nunca. Lo que vas a ver y oír te romperá el corazón. Hará añicos los buenos recuerdos que aún guardas de nuestros hijos. Pero debes verlo. Debes entender la verdad. Debes entender lo que hizo Nathan. Ocurrió la semana pasada. Aquel martes yo estaba muy débil. La enfermera de hospicio acababa de irse. Tú fuiste a la farmacia a por mi receta. Estuviste fuera menos de una hora, pero fue suficiente. Nathan vino. No llamó. Entró como siempre. No vino a sostenerme la mano ni a preguntarme si necesitaba agua. Entró al salón, donde estaba mi cama. Traía su maletín de cuero, el que tú le regalaste. Parecía molesto, irritado, como si yo fuera una molestia. Mamá, dijo sin mirarme, abriendo el maletín en la mesa, tenemos un problema. Grande. Le pregunté qué pasaba. Pensé en los nietos. Se burló. No, ellos no. La empresa. Hay problemas de caja. Yo lo sabía, Julian. Lo supe durante meses. Tú estabas demasiado ocupado cuidándome para mirar los números, pero yo recibía las alertas del banco, los avisos de la cuenta corporativa. Vi las transferencias. Vi los cargos. Miles, luego decenas de miles. Transferencias a cuentas que no reconocí. Pagos a joyerías en Nueva York. Pagos a una empresa de renting para un coche que sabía que conducía, un Ferrari nuevo. Pagos por un piso en Miami, el que Melissa llama su oficina de marca. Ha estado desangrando la empresa, Julian. Desangrando nuestra empresa. La que empezamos en el garaje. A la que dedicamos 45 años. La ha tratado como su hucha para financiar su vida y la farsa entera de Melissa. No solo se ha gastado los beneficios, se ha gastado el principal, las retenciones de nómina, el dinero de los proveedores. No solo nos roba a nosotros, Julian. Les roba a todos. Dijo que la empresa estaba al borde de la quiebra. Habló de tormenta perfecta y mala suerte. Me mintió a la cara mientras yo me moría. Le pregunté cuánto. ¿Cuánto era eso? Entonces me miró,
sin tristeza ni remordimiento, solo impaciencia fría. No importa cuánto. Es mucho. Millones. Millones. Nuestros millones. Y dijo las palabras que me helaron la sangre, pero tiene arreglo. Tengo una solución. Solo necesito tu ayuda. Sacó un taco de documentos del maletín, grueso, y los desplegó sobre mi bandeja, encima de la manta. Necesito que firmes esto, dijo. Es una formalidad. Es una nueva línea de crédito, un préstamo. Va a salvar la empresa. Miré los papeles. La medicación me nublaba, pero vi el membrete, no era el banco de la empresa. Era un prestamista privado, usurero, de esos tiburones a los que juramos no acercarnos jamás. Leí las condiciones. No estaba solo apalancando la empresa, me pedía que firmara nuestra casa, esta casa, nuestro hogar desde 1978. Me pedía poner como garantía toda nuestra cartera personal de retiro, las acciones que cuidaste, los bonos con los que íbamos a vivir. Todo, Julian. Todo lo que nos quedaba. Quería que lo firmara para avalar un préstamo a interés altísimo y tapar los millones que él había robado. Le dije que no. Nathan, no. No lo haré. Esto es de tu padre. Es nuestro. Pensé que gritaría, que rogaría, que lloraría. No hizo nada de eso. Se quedó muy quieto. Se inclinó, tanto que pude oler su perfume caro, y me susurró con la voz más fría que he oído: «No lo entiendes, mamá. Vas a firmarlo. No tienes opción». Me lo contó todo. No solo robaba, había cometido fraude. Había falsificado nuestras firmas. Había sacado otros préstamos, menores, usando nuestros activos como garantía sin que lo supiéramos. Dijo que la empresa iba a incumplir esos préstamos a final de semana y, cuando ocurriera, los bancos descubrirían las falsificaciones. Todo se vendría abajo. No sería solo quiebra, sería una investigación penal. Y esto es lo que me mata, amor mío. Me amenazó contigo. Dijo: cuando investiguen, ¿a quién crees que mirarán? ¿A mí o al fundador de 70 años recién jubilado? Al que tiene su nombre en todo. Al que es demasiado emocional para manejar sus finanzas. Iba a culparte, Julian. Iba a dejar que tú cayeras. Iba a decirle al mundo que tú eras el ladrón. Que tú cometiste el fraude. Que él, Nathan, solo intentaba arreglar tu desastre. Así que tienes dos opciones, mamá: firmas. Conseguimos el dinero. Pagamos la deuda urgente. Salvamos la empresa y nadie se entera. O te niegas, y puedes pasar tus últimos días viendo cómo arrestan a tu esposo. Puedes morir sabiendo que lo has enviado a prisión, arruinado, humillado, sin casa, sin pensión, sin nombre. ¿Eso quieres, mamá? ¿Morir sabiendo que le hiciste eso? Lo miré, a mi hijo, y vi a un monstruo, un completo desconocido. Lo tenía todo calculado. Sabía que estaba débil. Sabía que me moría. Y sabía que te amo más que a nada en este mundo. Usó mi amor por ti como un arma. Sonrió, esa sonrisita tensa: firma, mamá. Es la única forma de salvarlo. La mano me temblaba tanto que apenas pude tomar la pequeña memoria plateada. Miré el puerto USB del ordenador de sobremesa. Parecía a 1 kilómetro. La conecté. El ordenador hizo un din discreto. Se abrió una ventana. Un archivo. Solo uno. Un audio titulado Martes. Hice clic. Los altavoces, casi siempre en silencio, cobraron vida con un siseo. Primero, un sonido demasiado conocido. El bip, bip, bip rítmico del monitor de hospicio. Luego el soplido constante del concentrador de oxígeno. Era su habitación. Lo había grabado. Luego, su voz. Tan pequeña, de papel, un susurro seco: Nathan, por favor. No sabes lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. La voz de Nathan retumbó, fría e impaciente.
la voz de un director en una negociación hostil, no la de un hijo junto a la cama de su madre. Te estoy pidiendo que arregles esto, el desastre que tú y papá creasteis dejando que esta empresa se hiciera vieja. Nosotros construimos esto. Construisteis un dinosaurio, escupió. Y yo estoy intentando salvarlo. Ahora firma los papeles. Ya te expliqué el préstamo. Es la única forma. Es de Julian. Es nuestro hogar. Un suspiro. Uno pesado, molesto, de Nathan. Podía imaginármelo pellizcándose el puente de la nariz y mirando el reloj. Mamá, solo firma. Papá es demasiado mayor para entender estas complejidades. Está demasiado emocional. Solo estorbará. No seas terca. Esto también es por su bien. Hubo un largo silencio. Solo el bip, bip, bip del monitor. Luego Caroline, con una voz casi inaudible. ¿Y si no lo hago? La voz de Nathan bajó. Perdió la ira. Se convirtió en otra cosa, algo aterrador, un tono frío, plano, razonable. Entonces morirás sabiendo que destruiste a esta familia. Morirás sabiendo que lo arruinaste a él. Morirás sabiendo que tu terquedad dejó a tu marido sin hogar y en bancarrota con 70 años. Tú serás la razón por la que termine en una residencia pública. Tú serás quien destruya su nombre. ¿De verdad así quieres que te recuerden? El archivo terminó. Se cortó en seco. Yo estaba rígido en la silla. No respiraba. No solo la había amenazado. No solo la había intimidado. En sus últimos y más débiles momentos, había tomado su amor por mí y lo había convertido en un arma para destruirnos a ambos. Me daban náuseas. Miré la carta en mi regazo, los ojos nublados por una rabia que no sabía que poseía. Encontré mi lugar en la última página. Pensó que yo era débil, Julian. Su letra temblaba, pero las palabras eran puro acero. Pensó que estaba vencida. Pensó que me tenía acorralada. Vio a una anciana moribunda. Olvidó quién era. Olvidó que yo llevé la contabilidad de nuestra empresa a mano durante los primeros 20 años. Olvidó que fui yo quien detectó el fraude en el contrato Wilson en el 98. Olvidó que soy lista. No firmé, Julian. Prefería morir. Prefería dejarle hacerlo antes que firmar tu vida. Pero hice algo mejor. Lo miré, a nuestro hijo, y hice lo más difícil que he hecho jamás. Fingí estar de acuerdo. Dejé que una lágrima me corriera por la mejilla. Dejé que mi mano temblara y susurré. Tienes razón, Nathan. Tienes razón. No puedo dejar que eso le pase a Julian. Lo haré para proteger a tu padre. Firmaré. Le dije, solo deja los papeles. Estoy muy cansada. Muy cansada. Los firmaré esta noche cuando tenga más fuerzas. Lo prometo. Solo vete. Por favor, déjame descansar. Y me creyó. Julian, su arrogancia era total. Su desprecio por mí, por ti, era tan absoluto que me creyó. Me dio una palmadita en la mano. En serio me dio una palmadita y dijo que estaba haciendo lo correcto por la familia. Dijo que volvería por la mañana a recoger la documentación. Se fue. Dejó su maletín. Dejó los papeles del préstamo y se marchó pensando que había ganado. Esperé, amor mío. Esperé a oír su coche salir del garaje. Conté hasta 100. Y entonces, usando las últimas fuerzas que me quedaban, hice una llamada. No a Paul, no a ti. Llamé a la señorita Díaz. La había encontrado una semana antes, Julian, en secreto. Llevaba tiempo planeándolo por si acaso. No es solo abogada, es especialista en abuso a mayores. Y es notaria. Vino a la casa, no por la puerta principal. Entró por la verja del jardín, como habíamos planeado, mientras tú estabas en la farmacia comprando pastillas y creías que yo dormía. Y firmé papeles nuevos, amor mío. Mis papeles.
los que ella redactó. Me llevé todo, Julian. Todo activo que estaba a mi nombre. Esta casa, que ha estado exclusivamente a mi nombre desde que la refinanciamos hace 15 años. Un detalle que nuestro hijo, claramente, olvidó comprobar. Toda la cartera de jubilación y, lo más importante, el 51% de participación de control en la empresa, nuestra empresa, mi participación fundadora del 51%, la que nunca cedí, la que tú insististe en que conservara todos esos años. Transferí todo, Julian, hasta el último centavo, a un nuevo fideicomiso irrevocable, una fortaleza, una caja fuerte legal que Nathan no puede tocar, que Melissa no puede tocar, que nadie podrá romper jamás. El beneficiario no son nuestros hijos. El beneficiario principal es una organización benéfica, Julian, una maravillosa, que ayuda a ancianos víctimas de abuso financiero. Y el único fiduciario. La única persona con poder para gestionar los fondos. La única persona con poder para votar esas acciones. La única persona con control total sobre cada dólar. Eres tú, Julian. Eres tú. Dejé caer la carta. Me temblaban las manos, pero ya no de rabia. Era asombro. Ella no solo murió. Tendió una trampa. No me dejó indefenso. Me dejó armado. Me dejó una espada. Y me dejó un escudo. Caroline, mi dulce y callada Caroline, había sido una guerrera. Y acababa de entregarme las llaves de todo el reino. 2 horas después sonó el timbre. No fue un din educado, fue una pulsación larga, airada, seguida de 3 golpes secos en la puerta de roble. No me moví del despacho. Me quedé sentado, la carta de Caroline doblada con cuidado en el escritorio. La memoria USB en el bolsillo de la camisa, un pequeño rectángulo duro contra el pecho. Ya no era un viudo en duelo. Era un ejecutivo. Más golpes. Papá, abre esta puerta. Sabemos que estás ahí. Oí la puerta principal abrirse de todos modos. Cuando buscaba el collar de mi difunta esposa, lo único que me quedaba de ella, mi hija anunció con frialdad, el collar se ha vendido. Necesitaba el dinero para unas vacaciones. Atónito por su traición, llamé a la casa de empeños para recuperarlo. Me dijeron, señor, no va a creer lo que encontramos cuando abrimos el guardapelo del colgante. Ese secreto reveló la verdad sobre mi familia. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Me quedé de pie en mi dormitorio, mirando la caja de terciopelo vacía, con las manos temblando sobre el cajón abierto. La caja estaba ahí como una acusación, su interior de raso color crema sosteniendo solo el fantasma de lo que debía estar, el collar de Eleanor, la cadena de oro con el guardapelo en forma de corazón que había llevado cada día durante 40 años, desaparecido. Abajo, la voz de Jennifer cortaba el aire de la mañana. Órdenes tajantes sobre el desayuno. La carcajada de Michael retumbaba desde el salón. Un narrador deportivo gritaba de fondo. La conversación telefónica de Amber se colaba por las escaleras. Quejas por estar atascada aquí, por lo aburrido que era Phoenix, por querer volver ya a California. Hoy era el cumpleaños de Eleanor, 3 años desde que falleció, y había planeado pasar la mañana a solas con ese collar, la única parte de ella que me quedaba y que todavía se sentía de algún modo cálida. En cambio, me enfrentaba a esta caja hueca y al caos de mi familia tratando mi casa como su hotel personal. Saqué el cajón por completo, volcándolo y tirando calcetines sobre la cama. Nada. Me arrodillé, miré bajo la cómoda. Polvo y un recibo viejo. El pecho se me apretó. Fui al armario, palpé bolsillos de abrigos, revisé cajas de zapatos en la repisa. La respiración se me aceleró. Al baño después. Abrí de un tirón el botiquín, saqué los cajones bajo el lavabo. Bastoncillos esparcidos por las baldosas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Revisé lugares imposibles. El cajón de la mesilla que ya había registrado 2 veces. Detrás del cabecero, bajo el colchón. Las manos me temblaban más. Ese temblor constante del pánico que no sentía desde el hospital, desde aquellas últimas horas con Eleanor,
cuando nada de lo que hice pudo detener lo que se venía. 42 años de matrimonio. Y ese collar era lo único que conservé. Su ropa donada, sus libros regalados a la biblioteca, sus herramientas de jardinería oxidándose en el cobertizo porque no podía usarlas. Pero el collar lo guardé en su caja, a salvo, intacto, salvo en días como hoy, cuando necesitaba recordar su rostro. Bajé las escaleras, cada paso deliberado. En el salón, Michael estaba desparramado en mi sofá, los pies sobre el reposabrazos, una bolsa de patatas apoyada en el pecho. Ni levantó la vista. Sorteé las bolsas de compras de Amber amontonadas junto a las escaleras, esquivé la mesa de centro que había empujado fuera de sitio. Jennifer estaba de pie en la encimera, el teléfono en una mano, un cuchillo en la otra, picando verduras con una precisión agresiva. Toc, toc, toc. Jennifer, dije. ¿Has visto? Estoy ocupada. Papá ni me miró. Es importante. El collar de Eleanor. Revisa tu cuarto. Seguro que olvidaste dónde lo pusiste. El cuchillo siguió golpeando la tabla. Toc, toc. He revisado mi cuarto, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Lo he buscado por todas partes. El collar no está. Ella soltó un suspiro. Ese exhalar en particular que había perfeccionado en los últimos 2 años desde que se mudaron. El que decía que yo era un estorbo, una carga que había aceptado sobrellevar generosamente. Nadie quiere tus cosas viejas, papá. Era de tu madre, se me cerró la garganta. Lo único que conservé. Entonces deberías haber tenido más cuidado con él. La miré picar apio en trocitos violentos y algo en mi pecho se heló. No era ira ardiente, era frío, como la temperatura que cae antes de una tormenta. Jennifer, por favor, me obligué a decirlo en voz baja. Necesito saber qué pasó con él. Por fin se detuvo, dejó el cuchillo, se giró hacia mí, y en sus ojos no había calidez alguna. No la había habido en años, en realidad. Pero yo me había engañado, ¿no? Diciéndome que seguía siendo mi hija, la hija de Eleanor, la niña que nos traía dientes de león del jardín. Está bien, dijo. Lo vendí. Casa de empeños de Sertalgo, en Thomas Road. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Vendido. Mi hija vendió el collar de Eleanor. ¿Qué has hecho? Necesitábamos 800 para Hawái. Me dijiste que no cuando te lo pedí, así que encontré otra forma. Su voz no tenía disculpa alguna, ningún reconocimiento de que hubiera hecho algo mal. Volvió a coger el cuchillo, retomó el picado. Desde el salón, la voz de Michael llegó perezosa y satisfecha. Solo estaba ahí, Wilber. Eleanor se fue. Los muertos no necesitan joyas. Ni se incorporó para decirlo. Mantuvo los ojos en la televisión, se rascó el estómago, agarró otro puñado de patatas. La naturalidad de aquello lo hacía peor que si hubiera estado enfadado o confrontativo. Para él era obvio. Por supuesto que lo habían vendido. ¿Por qué no iban a hacerlo? En las escaleras, Amber se rió. Ese sonido brillante y vacío de quien encuentra hilarante el dolor genuino. Abuelo, estás exagerando. Es solo un collar. Mamá nos consiguió unas vacaciones increíbles. La miré. De verdad la miré. 23 años, la nieta de Eleanor, y tenía los mismos ojos vacíos que su madre. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿O me había negado a verlo? Tu abuela lo llevó cada día durante 40 años, dije en voz baja. Amber se encogió de hombros, ya dándose la vuelta, el teléfono de nuevo a la oreja. Pues ahora lo llevará otra persona. El ciclo de la vida o lo que sea. Me quedé en mi cocina. Mi cocina, en la casa que Eleanor y yo compramos en 1985, la casa que llenamos con 42 años de recuerdos, y miré a esas 3 personas, mi hija, su marido, su hija. Me devolvieron la mirada con la expresión colectiva de quien espera que una molestia se quite sola. Di la vuelta y fui a mi dormitorio, cerré la puerta con un clic suave, me senté al borde de la cama.
La caja de terciopelo vacía estaba sobre la cómoda donde la había dejado. La cogí, la abrí, la cerré, la volví a abrir, la cerré. El gesto mecánico apaciguó algo en mí. O quizá no era calma. Quizá era otra cosa. Las manos habían dejado de temblar. Me quedé ahí mucho rato, la caja sobre las rodillas, y sentí que algo cambiaba dentro del pecho. No se rompía. Me rompí hace 3 años, cuando Eleanor murió. Esto era distinto. Era un asentamiento, un endurecimiento, una claridad que no tenía hacía 1 hora. Habían vendido el collar de Eleanor por unas vacaciones. Jennifer había entrado en mi dormitorio, en mi cajón privado, había cogido lo único que atesoraba y lo cambió por dinero para gastar, y Michael y Amber no veían nada malo en eso. Nada en absoluto. Me levanté, coloqué la caja con cuidado de nuevo en la cómoda y alcancé el teléfono en la mesilla. Las manos permanecieron firmes mientras abría el navegador y tecleaba, Casas de Empeño Fénix. Tú ya destruiste la empresa. Saqué el teléfono. Dijiste que me incapacitarías, recordé. Un anciano senil en duelo. Pues ese viejo va a hacer una llamada. ¿A quién? Se le abrieron los ojos a Melissa. ¿A la policía? No puedes. Es tu hijo. Es asunto de familia. No, dije. Dejó de ser asunto de familia cuando amenazó la vida de su madre. Ahora es un asunto empresarial. Nathan alzó la vista con una nueva esperanza. Un acuerdo, papá. Sí, podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolverlo. Deja de hablar, dije. Paró. Parece que crees que sigues teniendo una empresa, un cargo, una pizca de poder. Los miré. Vas a descubrir lo equivocado que estás. El silencio volvió. Solo se oía la respiración rota de Melissa. Miraba a Nathan, la cara máscara de horror naciente. Dios mío, susurró. Dios mío, Nathan, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Él era una estatua, mirando los altavoces mudos como si pudiera rebobinar el tiempo. Acababa de ver arder su vida. Tan concentrado en atrapar a su madre moribunda, nunca contempló que ella lo atrapara a él. Los miré, mi hijo, un criminal. Mi hija, su cómplice codiciosa y ciega. Vosotros, dije, con una voz helada, sin pena ni compasión, solo la determinación de acero que Caroline me dejó. No solo faltasteis al funeral. No solo la ignorasteis los últimos 8 meses mientras se consumía. Me planté ante mi hijo. Abrió los ojos, vacíos. Te situaste sobre tu madre moribunda y trataste de chantajearla. Amenazaste con destruirme para tapar que eres un ladrón. No, repitió Melissa, sacudiendo la cabeza. No, papá. Él no. Nathan, díselo. Es falso. Lo inventaste para engañarnos, para quedarte con el dinero. No puede, dije sin apartar la vista de Nathan, porque estuvo allí. Y cometisteis un error, olvidasteis quién era vuestra madre. La creísteis débil. Olvidasteis que era una guerrera. Y fracasaste, rematé. Se tambaleó. No sabes, destruirás la empresa, todo. No, Nathan, negué despacio. Ya la destruiste. Ya no lo sabías. La mente de Melissa alcanzaba por fin la realidad. Su terror mutó otra vez en rabia, buscando un ángulo. La carta. Dijiste la carta de mamá. ¿Qué decía? ¿Qué hizo? Fue lista, Melissa, respondí. Mientras tu hermano la amenazaba para forzarla a ceder la casa y cubrir sus delitos, tu madre iba un paso por delante. Dejé que saborearan las palabras. Fingió estar de acuerdo. Le dijo que firmaría. Y en cuanto él se fue, creyendo que había ganado, hizo una llamada. Nathan alzó la vista, comprendiéndolo. Díaz, susurró. Sí, Nathan. La señorita Díaz. Mientras celebrabas tu victoria, tu madre trabajaba. Trasladó todo. Esta casa,
la cartera de jubilación, lo más importante, su 51% de control en la empresa. La cara de Melissa se desmoronó. Lo donó a caridad. Nos desheredó. Lo puso todo en un nuevo fideicomiso irrevocable, dije. Una fortaleza legal que no podéis tocar, que vuestros acreedores no pueden tocar, que nadie podrá romper. Natán soltó una risa ahogada, histérica. Miraba al suelo, negando con la cabeza. Un fideicomiso, dijo, recuperando una confianza torcida. Un fideicomiso, claro. Alzó la vista, la chispa arrogante volvió. Viejo necio, me señaló. ¿No lo ves? Ella te tendió una trampa. ¿Qué dices? Preguntó Melissa. La carta. ¿A quién puso de fiduciario? ¿Quién controla todo? No esperó respuesta. Lo sabía. Eres tú, ¿no? Rió. Te hizo fiduciario. Gestor único. Lo miré. Idiota, gritó. ¿Crees que ganaste? No. Eres el fiduciario. Tienes un deber fiduciario. ¿Crees que puedes simplemente entregarlo todo a caridad? No. Somos los herederos naturales. Somos los beneficiarios de esta familia. Tienes que compartirlo. Es patrimonio familiar. Paseaba, de nuevo el director al mando, tejiendo otra red. No puedes excluirnos. Te demandaré. Demandaré al fideicomiso. Te destituiré de fiduciario. Probaré que eres incapaz. Esa grabación, por favor. Es mi palabra contra la de una mujer moribunda. Yo intentaba salvar la empresa. Tú actúas erráticamente. Eres el anciano en duelo que intenta robar la herencia de sus hijos. Jadeaba, los ojos brillando por su genialidad. Acabas de jugar tu única carta, papá, y fue la equivocada. Tienes todos nuestros activos y, como te dirá tu abogado, estás obligado a gestionarlos en nuestro beneficio. Me miró triunfante. Se acabó. Has perdido. Llamaremos a nuestros abogados y tendremos una reunión muy seria sobre tu gestión de nuestro fideicomiso. Se giró hacia Melissa. Vámonos. Creía de verdad que había ganado. Su arrogancia era tan profunda que no veía la última trampa. Espera, Natán, dijo Melissa, sin dejar de mirarme. Él dijo que el beneficiario era una caridad. Miente, chasqueó Natán. Quiere asustarnos. Ella nunca, es dinero de familia. Deje que el silencio se estire. Tienes razón en una cosa, Natán, dije. Paró con la mano en el pomo, con una mueca autosatisfecha. Tengo razón en todo. No, contesté. Tienes razón en que soy el fiduciario. Caroline me dio control absoluto. Exacto, sonrió. Ya lo vas entendiendo. Pero olvidas, hijo, me acerqué, ¿con quién hablas? Yo no solo construí esa empresa. La levanté en la industria más dura de este país. Siendo más listo, más duro y más implacable que cualquier tiburón. Me detuve a un palmo de su cara. Su sonrisa vaciló. Llevo jubilado 5 años, Natán. Pero tú, vas a descubrir lo equivocado que estás. La carcajada soberbia de Natán resonó en mi despacho mucho después de que él y Melissa se marcharan dando portazos. Creía que había ganado. Su mente, torcida por la codicia y el autoengaño, halló de inmediato una nueva narrativa. No era un criminal acorralado, era un director asediado. Un hijo estafado por su padre senil. Salió del despacho descolgando el teléfono. Ni siquiera abandonó la casa. Se quedó en el pasillo, con Melissa gimoteando a su lado, y empezó a llamar. Sí, soy Natán, adoptó de inmediato ese tono suave y autoritario. Hay una emergencia, una crisis. Mi padre, desde la muerte de mi madre, ha sufrido un colapso. Está haciendo amenazas. Está intentando liquidar la empresa. Pausa. No exagero. Delira. Está bajo la influencia de una abogada depredadora.
Dice ser fiduciario de las acciones de mamá y amenaza con disolverlo todo. Es una tragedia, pero tenemos que actuar. Ya estaba tejiendo la historia. Usaría la grabación contra mí. Me pintaría como villano, el anciano en duelo y senil arrasando el legado de sus hijos por despecho. Diría que yo era quien intentaba robar los bienes familiares. Y tenía una herramienta. Aún era dueño del 49% de Miller Construction. Se me revolvió el estómago. Eso se lo di yo. Hace 5 años, al jubilarme, le entregué a mi único hijo casi la mitad del imperio que construí con mis manos. Lo hice director. Le di las llaves del reino, creyendo que estaba listo. Caroline y yo conservamos el 51% a su nombre. Era nuestra red de seguridad, nuestro por si acaso, para que la empresa que amábamos nunca se estrellara. Jamás imaginamos que nuestro propio hijo sería quien apuntara al precipicio. Conocía su plan. Veía las jugadas al mismo tiempo que él. No podía atacar el fideicomiso de inmediato. Era una fortaleza, como quiso Caroline. Así que atacaría la empresa, el único activo del fideicomiso al que aún tenía acceso. Convocaría una reunión de emergencia del Consejo. Usaría su 49% para sembrar pánico. Iría a los demás consejeros, a los directivos con stock options, a los socios minoritarios, y les diría que el peligro era yo. Alegaría que yo, Julian, nuevo fiduciario, era mentalmente incapaz, que actuaba por ira y duelo, que mi amenaza de destruir todo, su amenaza, no la mía, violaba mi deber fiduciario. Presentaría una medida cautelar. Intentaría que un juez congelara mis derechos de voto sobre ese 51%. Alegaría que un viejo fundador senil no podía quemar su legado. Creía que era un genio. Se creía un paso por delante. Terminó la llamada, con una sonrisa fría. Se volvió hacia mí, reunión de emergencia del Consejo. Mi despacho mañana a las 9. Esté allí, papá. Técnicamente sigues en el Consejo. Se inclinó, siseando. Será la última a la que asistas. Cuando acabe, no podrás firmar ni para un café, y menos gestionar un fideicomiso multimillonario. Tomo el control. Es lo que mamá habría querido. Se fueron dando un portazo. Me quedé en silencio. Iba directo a la trampa. Creía que la había convocado. Creía que estaba tendiendo la red. No tenía ni idea. El plan de Caroline iba más allá del fideicomiso. No solo me dejó una espada, preparó todo el campo de batalla. Y él caminaba hacia la zona de fuego. La sala del Consejo de Miller Construction estaba en el último piso, el mío. La mesa, una losa de caoba pulida que compré hace 20 años. Mi vieja silla, la de respaldo alto, presidía. Nathan ya estaba sentado en ella. Parecía cada centímetro un director. Traje perfecto. Pelo perfecto. Seguro, serio, muy preocupado. La sala estaba llena. Los otros consejeros, Robert Vance, nuestro director financiero, Sarah Jenkins, jefa de operaciones, y 2 inversores minoritarios, todos con gesto adusto. Gente a la que conocía desde hacía décadas. Gente que había comido en mi casa. A quienes Caroline había cocinado. Me miraron al entrar, no con simpatía, sino con lástima y miedo. Nathan había montado el escenario. Papá, dijo con voz suave, rebosando compasión forzada, gracias por venir. Sé que es difícil. No dije nada. Tomé asiento al fondo, el reservado a observadores. La tensión era tan densa que costaba respirar. Robert, con quien jugué al golf 30 años, no me miró. Sarah clavó los ojos en su cuaderno. Le creían. Bien, dijo Nathan, golpeando la mesa con el bolígrafo, declaramos abierta esta reunión de emergencia. Como sabéis, estamos aquí en circunstancias extremadamente difíciles. Pausó, juntó las manos, miró alrededor con rostro de deber solemne. Todos lloramos la pérdida de mi madre, Caroline. Era el corazón de esta empresa y de nuestra familia, y nadie,
Me miró, lo ha sufrido más que mi padre. Dejó que las palabras calaran. Amo a mi padre, pero, en los días desde la muerte de mamá, ha sufrido una grave y comprensible crisis mental que ahora amenaza la existencia misma de esta empresa. Oí a Sara jadear. Ayer, siguió, mi padre, Julian, me informó de su nueva posición. Como sabéis, el 51% de control de mamá se colocó en un fideicomiso. Mi padre es el fiduciario. Negó con pesar. En su estado volátil, ha decidido, ha amenazado con liquidarlo todo, con incendiar la empresa, con destruir su propio legado y nuestros trabajos por lo único que puedo describir como un ataque irracional de duelo y rabia. Robert por fin me miró. Julian, ¿es cierto? ¿Quieres liquidar? Seguí callado. Miré a Nathan. Que él mismo colocara la soga. No está en sí, Robert, se apresuró Nathan. Está desatado. Cuando intenté razonar para proteger la empresa, para protegerlo, se volvió abusivo. Incluso intentó usar una grabación manipulada para chantajearme. Ese era su movimiento, usar la grabación contra mí, llamar falso a todo. Está bajo la influencia de una abogada depredadora, siguió, inflamado de rectitud. Esa tal señorita Díaz lo ha convencido de que somos el enemigo. Lo empuja a disolver activos, vender propiedades, probablemente para cobrar una tarifa enorme. Tenía respuesta para todo. Era bueno. Yo lo entrené. Es un peligro para sí mismo y para Miller Construcción. Bajó el tono, grave. Está incumpliendo su deber fiduciario. Su deber es proteger a los accionistas, protegernos, no actuar por caprichos emocionales. Miró alrededor. Los tenía. Estaban aterrados, viendo peligrar sus empleos, stock options, futuro, por un viejo loco. Por lo tanto, dijo, propongo una moción de emergencia para presentar una medida cautelar que suspenda temporalmente los derechos de voto de Julian Miller sobre el 51% del fideicomiso, pendiente de una evaluación inmediata de competencia mental. La sala se heló. Era un golpe de estado. Había tendido la trampa perfecta. Me pintó de lunático. Si me levantaba, si gritaba, si ponía la grabación, si hablaba de su chantaje, solo probaría su punto. Sería el viejo errático obsesionado con un audio falso, tal como predijo. Me tenía acorralado. Todas las miradas se posaron en mí, esperando la explosión. Yo permanecí sereno. No miré a Nathan. Esperé. Nathan frunció el ceño. Esto no estaba en su guión. Papá, dijo, inseguro, ¿tienes algo que decir? Incliné apenas el cuerpo hacia adelante. Sí, Nathan, respondí, claro y bajo. Pero prefiero esperar a que llegue mi abogada. La mueca de suficiencia le falló. ¿Tu abogada? Papá, esta es una reunión privada del consejo. No puedes. Justo entonces, las puertas pesadas se abrieron. No era Paul. No era un abogado corporativo. Era la señorita Díaz. Y no venía sola. Entró flanqueada por dos hombres altos, de trajes oscuros severos. Llevaban maletines con cierre. Parecían enterradores. Nathan, inclinado hacia adelante en mi silla, triunfante, se echó atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Quién demonios son? Esta reunión es privada. Seguridad. Melissa, sentada tras el congesto altivo, dio un respingo. Vienen conmigo, dije. La señorita Díaz caminó con calma a la cabecera. No miró a Nathan. Miró a Robert Vance, el director financiero. Señor Vance, su voz cortó la tensión. Soy la señorita Díaz, abogada del fideicomiso irrevocable de Caroline Miller, que desde hace 3 semanas es el accionista mayoritario, con el 51% de esta empresa. Robert me miró, luego a Nathan, confundido. ¿El fideicomiso? Julian, ¿qué es esto? Esto, dijo la señorita Díaz, es un cambio de gestión. Al fin posó sus ojos fríos sobre mi hijo, aún en mi silla. Señor Nathan Miller no alzó la voz, pero llenó la sala,
no tiene autoridad para convocar esta reunión. No tiene autoridad para sentarse en esa silla. Y no tiene autoridad para proponer ninguna moción. Nathan soltó una risita histérica. Seguía en su papel. ¿Sin autoridad? Está loca. Soy el director y soy el mayor accionista individual. Tengo el 49%. Dirijo esta reunión. Miró al consejo. Esto es lo que les decía. Es la abogada depredadora. Está intentando apoderarse. La señorita Díaz no sonrió ni elevó el tono. Colocó su maletín sobre la caoba y lo abrió. Es el director, concedió. Y su 49% es irrelevante. Me miró. El señor Julian Miller, como único e indiscutido fiduciario de la participación de control, ya ha ejecutado su primera acción, presentada conmigo esta mañana a las 8, antes de que su reunión de emergencia se convocara. Deslizó un documento firmado hacia Robert. Se le puso pálido el rostro. ¿Qué? Preguntó Nathan. ¿Qué es? Señor Miller, dijo la señorita Díaz, clavando a Nathan, está despedido. Con efecto inmediato. Por mala conducta grave, incumplimiento del deber, malversación de fondos y fraude. El silencio fue un vacío. Nathan la miró. No puedes. El consejo, replicó, está ahora controlado por el fideicomiso. El fideicomiso tiene el 51%. El señor Julian, como su representante, es el consejo. Y lo ha despedido. Viejo bastardo, chilló Nathan, dejando caer la careta, ojos desorbitados hacia mí. Vas a destruirlo. Te demandaré. Estás en tu derecho, dijo la señorita Díaz, pero tendrás que hacer cola. Lo que me lleva al siguiente punto. Asintió a los dos hombres. Dieron un paso. Estos caballeros son los auditores forenses. Están aquí, a petición del fideicomiso, para realizar una auditoría completa e inmediata de su gestión como director. No. Nathan se levantó de un salto, tirando la silla. Lárguense. Fuera de mi despacho. No es su despacho, señor Miller, dijo ella. Y los auditores empezarán por los proyectos de Miami, las transferencias a sus cuentas personales y la tarjeta corporativa que ha estado dejando a su hermana para su marca. Melissa emitió un chillido ahogado. Tenemos copias de las transferencias, siguió la señorita Díaz, implacable. Los extractos bancarios. Las facturas del Ferrari. Las solicitudes de préstamo falsificadas. La grabación de su conversación con la señora Miller. Robert parecía a punto de vomitar. ¿Fraude? ¿Préstamos falsos? Nos ha estado desangrando años, Robert, dije, bajo. Para pagar su vida y la de su hermana. No pueden probarlo, farfulló Nathan, acorralado contra la ventana. No nos hace falta, replicó ella. Los auditores lo harán. Y luego, la fiscalía. Nathan calculaba frenético, buscando salida. Bien, escupió. Bien. ¿Queréis la empresa? Quedaos con esta basura en bancarrota. Venderé mis acciones, mi 49%. Cogeré mi dinero y empezaré de cero. Los enterraré. La señorita Díaz casi pareció sentir lástima. Ay, señor Miller. Aún no lo entiende. Su 49% no vale nada. ¿Qué? Tienes razón, la empresa está en bancarrota por tu culpa. La has cargado con tanta deuda fraudulenta que tus acciones no valen ni el papel. El fideicomiso no te las comprará. No te daremos ni $1. ¿Y entonces? Entonces, dijo, dejaremos que tus acreedores personales, a los que debes millones, se las queden. Ese prestamista usurero con el que intentaste que tu madre moribunda firmara estará encantado de agarrarlas. No cubrirá tu deuda, por supuesto. Ni de lejos. Seguirás siendo personalmente responsable. De todo. No le quedaba nada. Sin trabajo, a punto de ser imputado por fraude y su activo restante, su 49%,
convertido en ceniza. Se deslizó por la pared con el traje hecho un guiñapo y se quedó mirando. Fue Melissa quien encontró la voz. Saltó, la cara hecha una máscara de incredulidad furiosa y lágrimas. «No», gritó, «no a la señorita Díaz, sino a mí». «No puedes». ¿Y nosotros? La casa es nuestra. Nos criamos ahí. No puedes quitarnos nuestro hogar». «La casa también es propiedad del fideicomiso, señora Miller», respondió la señorita Díaz, plana, final, como cada mueble que contiene. Miró su reloj sencillo. «Tienen 30 días para retirar sus pertenencias personales. Les aconsejo empezar ahora». Pausó y asestó el golpe final. «En 1 hora llegará seguridad para cambiar las cerraduras». Ocurrió más rápido de lo que imaginé. Cuando hay millones en fraude corporativo, el sistema no espera. Los auditores del equipo de la señorita Díaz no eran contables, eran cirujanos. No buscaban errores, seguían el mapa devastador que Caroline les trazó. En 48 horas habían congelado todas las cuentas. Llegaron las demandas en tromba. El usurero al que Nathan intentó atarnos presentó una querella masiva, citando los préstamos falsificados previos. Los proveedores, sin cobrar desde hacía 6 meses, interpusieron otra. Robert y los consejeros restantes, al descubrir que les habían mentido más de 1 año, presentaron la suya por incumplimiento del deber fiduciario y negligencia grave. Pero eso era civil. La señorita Díaz fue clara, esto era penal. Los auditores entregaron a la Fiscalía un paquete ordenado y demoledor, transferencias, firmas falsificadas y la grabación del chantaje. El delito de cuello blanco aquí no se toma a la ligera. No lo arrestaron en casa. Lo hicieron en su club de golf. Robert me llamó. Con la voz entre el terror y el asombro, lo detuvieron en el 9º hoyo, justo cuando se preparaba para un put. No le dejaron cambiarse los zapatos. Lo pasearon, con su ridículo polo rosa y sus tacos, por el green, ante el club, y lo metieron en un coche patrulla cualquiera. El director, el amo del universo, cayendo como un delincuente común. Los cargos, exactamente los que predijo la señorita Díaz. Varios recuentos de fraude bancario, fraude electrónico y malversación. Sin fianza fácil. Y Melissa. Pensaba que era aparte. Que era la hermana, la influencer. No entendía que, si toda tu vida se financia con dinero robado, no eres una espectadora, eres cómplice. El piso de Miami, los coches de lujo de renting, la imagen de marca construida con la tarjeta corporativa, todo embargado. Los acreedores, en sus demandas civiles, la nombraron CEO conspiradora por enriquecimiento injusto. Le quitaron todo. Su teléfono, su fuente de ingresos, enmudeció. Los patrocinios se cancelaron de la noche a la mañana. Las amigas de Miami desaparecieron. Se quedó sin nada. Nada salvo la ropa que llevaba y una pila de facturas legales sin cómo pagarlas. Todo su mundo brillante y arrogante, el mundo por el que traicionaron a su madre, se evaporó en menos de 1 semana. La sala del consejo quedó en silencio tras su marcha, Nathan arrastrándose como un hombre roto, Melissa llorando histérica, la máscara corriéndosele por la blusa de seda. Me quedé de pie mucho rato, mirando por la ventana del edificio que construí. 1 semana después, estaba de vuelta en la casa. Los 30 días habían pasado. La casa estaba vacía. No silenciosa, vacía. Los operarios del fideicomiso ya habían ido y venido, llevándose los muebles caros de Nathan y su esposa, el arte chillón que Melissa impuso. Yo solo empaqué mi ropa, mis libros y las fotos de Caroline, las de antes, las de verdad. Las habitaciones hacían eco. Las encimeras de granito, desnudas. Las paredes, en blanco, con las sombras desvaídas de donde colgaban los cuadros. Ya no era mi hogar. Era un activo, propiedad del fideicomiso, pronto a venderse para financiar su obra benéfica. Debería haber sentido una pérdida inmensa. Debería haber estado destrozado, un viejo sin hogar, tal como Nathan amenazó. Pero no. Sentí paz.
Una paz vasta, callada, profunda. Entendí al fin lo que hizo Caroline. No fue venganza. No fue solo protegerme o salvar la empresa. Fue su acto final de amor, desesperado y doloroso. Como madre, sabía que nuestros hijos estaban perdidos, que sus almas habían sido envenenadas por lo que les dimos: dinero, derecho, facilidad. Era una enfermedad. Y sabía que mientras lo tuvieran, nunca sanarían. Solo seguirían pudriéndose por dentro. Así que se lo quitó. No solo los desheredó, estirpó el veneno. Les quitó la empresa, la casa, los fondos, todo el estilo de vida. Les quitó las armas con las que se destruían. Les obligó, por primera vez, a tocar fondo, a enfrentar el mundo con nada salvo las consecuencias de sus actos. No lo hizo solo por salvarme. Quizá lo hizo por salvarlos. Fue el acto terrible, hermoso y despiadado de una madre sin otra opción. Su último y doloroso regalo. Fui al cementerio al día siguiente. El sol lucía. Tarde limpia y fresca. Esta vez no estaba solo. La señorita Díaz se quedó a cierta distancia, con las manos entrelazadas. Dejé una rosa blanca sobre el granito pulido: Caroline Miller, esposa amada. Me quedé mucho rato. Lo sabía, ¿verdad? Dije, medio para mí, medio para la mujer a mi lado. Lo sabía todo. ¿Cómo pasaría? Que no vendrían. La señorita Díaz se acercó. Miró la lápida, no a mí. Lo sabía, su voz fue más suave que nunca. E hizo todo esto para liberarte, Julian. Para que por fin vivieras. Asentí. Lo entendí. Dejé el cementerio sin mirar atrás. Vendí el Mercedes. Compré un piso pequeño, no en Florida, en Oregón, junto a la costa, donde las rocas se encuentran con el agua gris y fría, el lugar del que Caroline y yo siempre hablamos pero nunca encontramos el tiempo. Oigo el océano desde la ventana. No soy director. No soy un viudo en duelo. No soy un padre fracasado. Soy solo Julian y, por primera vez, estoy empezando mi vida. Esta historia nos enseña una lección dura pero vital. Amor y respeto no son lo mismo que confianza ciega. La verdadera fortaleza no es solo construir un imperio, sino tener el coraje de protegerlo incluso de quienes amas. Demuestra que la arrogancia y la codicia son sus propios verdugos y que la persona más callada y subestimada, como Caroline, suele ser la más sabia. Es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para recuperar tu vida y que la paz auténtica no está en la riqueza, sino en la dignidad y el respeto propio. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Julian? Cuéntamelo en los comentarios.